Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión tenemos el honor de contar aquí, presente con Gustavo Isurieta. Él es miembro del Movimiento Libertario del Ecuador y también es director del programa La Píldora Roja. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Quito y conversando contigo, Sebastián. Muchas gracias por esta ocasión. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la entrevista. Y bueno, para no ir perdiendo ni un segundo, por favor, cuéntanos sobre tu persona, a qué te dedicas, quién es Gustavo. Bueno, tengo 32 años, soy un pequeño empresario, asimismo tengo, digamos, una vocación bastante académica. Actualmente estoy estudiando una maestría en negocios internacionales. Asimismo, bueno, soy académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y estoy muy activo en el Movimiento Libertario del Ecuador. Por favor, cuéntanos sobre cuándo te topaste primeramente con las ideas. ¿Fuiste transitando tal vez entre ciertas ideas? A veces se viene desde la izquierda y a veces que se viene desde la derecha. Cuéntanos, por favor, ¿cuál fue tu primer encuentro con las ideas? Y no sé si estás asociado a alguna etiqueta. Algunos son, obviamente estás dentro del movimiento libertario, pero algunos son más liberales clásicos, otros más anarquistas. Hay de todo un poco realmente, pero bueno. Yo me identifico como paleolibertario. Ahora bien, ¿cómo fue mi llegada a estas ideas? Cuando yo tenía 16 años, me hicieron la recomendación de leer este libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Y la verdad es que fue un despertar para mí. Fue un despertar, yo era muy joven, estaba todavía en el colegio, y digamos, fui autoeducándome, fui leyendo. En esa época pues no teníamos el auge de las redes sociales que tenemos ahora, pero sin embargo existían blogs, existían diferentes plataformas. Y luego cuando estaba en la universidad, año 2008, me llegó la invitación a un seminario que estaba organizando el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, un seminario en el Hotel Ramada. Y la verdad es que fue un despertar. Para mí fue un despertar porque yo ya venía estudiando estas ideas, porque yo ya las había digerido por mi cuenta, y yo pensaba pues que era algo aislado, era algo pues que no tenía cuerpo, y fue muy gratificante encontrar al instituto, encontrar a un equipo de intelectuales, gente muy generosa, muy amable, que te regalaban libros, que se tomaba el tiempo de conversar contigo, gente como Dorita, como Joselo, como Roberto Villacresas, que en paz descanse. O sea, realmente ellos fueron un empujón muy importante en mi pasión por las ideas de la libertad. Y es así el camino que vamos transcurriendo todos los que nos denominamos dentro del movimiento liberal. O sea, uno parece que es único en la ciudad, parece que está solo completamente, y de pronto vas viendo que hay pequeños círculos cada vez más grandes. Así es. Y tú has sido responsable de uno de ellos. Tú eres director del programa La Píldora Roja. Cuéntanos, por favor, de dónde nació este proyecto, cómo lograron entrar a una radio en el Ecuador. O sea, un programa libertario dentro de la radio es una novedad, es algo completamente diferente a lo común. Nosotros empezamos en diciembre del 2017 con La Píldora Roja, pero sin embargo hubo un proceso previo. Fue básicamente un cabildeo bastante intenso con los propietarios de la radio, una serie de reuniones, una serie de conversaciones, de realmente proponerles lo que nosotros queríamos hacer y lo que nosotros proyectábamos, porque la preocupación de muchas estaciones de radio es que hay programas que son de moda, hay programas que duran 6 meses, son espacios cortos, son ciclos cortos, y lo que me manifestaban los dueños de la radio en ese entonces es que, y textualmente las palabras que usaban, nosotros queremos un apostolado, nosotros queremos que vengas aquí y te quedes muchos años haciendo este programa, queremos que digamos, tengas un contenido rico, dinámico, que no sea vacío, que genere discusión, que genere buenos invitados, buenas discusiones. Entonces, estábamos completamente alineados en ese sentido. Entonces, a partir de ahí creo que fue muy natural dar el paso al programa. Y bueno, ya son 2 años y 3 meses. Realmente ha sido una aventura.
un disfrute personal, una experiencia, un viaje, y ojalá que siga por muchos años. ¿Y tú en algún momento sentiste algún tipo de reproche o algo? Hay que tener en cuenta de que vivimos en un país donde la libertad de prensa, o sea, ya ha ido transcurriendo, me parece que dices 2 años, 3 meses, ya estaba Lenín Moreno en el poder, ya algo se había hecho, pero todavía es muy fuerte el poder sacar espacios de libertad dentro de lo que es la prensa ecuatoriana. Tengo que decir que el dueño de la radio donde tenemos el programa es una persona convencida de la importancia de la libertad de prensa, es un firme defensor de la libertad de prensa. Entonces, en ese sentido, y esto lo digo enfáticamente, yo tengo completa libertad editorial para proponer temas, para proponer invitados, para incluso el estilo de la discusión, el estilo del debate, hay completa libertad. No hay bajada de línea, no hay este tema sí, este tema no. Y digamos, porque de lo contrario, nosotros no estuviéramos ahí tampoco. No estuviéramos ahí, o sea, nosotros quiero ser preciso, no estamos sujetos a condiciones. Nuestra condición natural es la libertad. Entonces, en la medida que nosotros tengamos un espacio de ese calibre, pues estamos muy felices de hacer lo que hacemos. Y tú también, o sea, has ido transcurriendo varios años, no eres nuevo en esto de las ideas de la libertad, llevas bastantes años, de hecho fuiste uno de los miembros fundadores de Estudiantes por la Libertad de Ecuador. Sí, así es. ¿Cómo ha sido esta transición que ves hacia las ideas de la libertad? ¿Has visto que ya, se puede decir que antes los liberales se podían entrar en una furgoneta de 10 personas, ahora ya es un poco más grande, se puede decir? Bueno, digamos, la furgoneta de los liberales es la época, es los 90, digamos, la época de mis mentores. Los años 90, el círculo de estudios que formó Franklin López en la ESPOL, aquí en Guayaquil, pero bueno, de esa primera camada, que estuvo muy vinculada al Instituto Ecuatoriano de Economía y Política, salió gente como José Andrade, como Juan Francisco Núñez, que particularmente estas dos personas fueron fundamentales para mí, porque fueron mis mentores, no solamente como activista, sino también como una persona con habilidades blandas para, digamos, generar impacto a través de estas ideas. Entonces, realmente no he sido solamente yo, o sea, Ecuador Libre ha sido una camada, ha formado una camada de líderes, el IEP ha sido una escuela de líderes. De hecho, Ecuador Libre, digamos, lo formó Pablo Arsemena, que fue una persona que se formó en el IEP. Entonces, realmente yo celebro que existen estos tanques de pensamiento, ahora Libre Razón aquí en Quito, que son escuelas de líderes, que son semilleros de liderazgo, semilleros de gente que hace opinión, semilleros de académicos. Entonces, realmente ya no es una minivan, ya estamos hablando de una comunidad de probablemente unas 400 personas y con posiciones muy influyentes en el país y que están repartidos estratégicamente en las principales ciudades, en un montón de provincias. Entonces, me parece hay que crecer más, pero lo que tenemos ya es muy, muy interesante. ¿Y cuál es tu lectura acerca del avance? ¿Tú ves que los jóvenes se estén interesando en estas ideas o por otra parte, cuáles son las limitaciones que tú ves para que nuevas personas se sigan añadiendo? Porque hay que darnos una autocrítica, o sea, las ideas liberales hay que hacer un trabajo muy grande para poder captar gente. Es un trabajo intenso, es un trabajo de hormiga, es un trabajo de largo plazo, que no es para nada sencillo, que requiere tiempo, que requiere profesionales competentes, comprometidos. Mira, básicamente muchos de los que hacemos esto, por ejemplo, yo me dedico, digamos, nosotros hacemos bienes raíces en Guayaquil. Y lo que yo le dedico a la píldora roja son unas cuantas horas a la semana. Y lo que le dedico al movimiento libertario a sí mismo son unas cuantas horas a la semana. Es un voluntariado. No recibes ningún dinero por esto. Entonces, realmente, no solamente la fase de generar voluntarios comprometidos y apasionados, sino retenerlos. Y que vayan creciendo, que vayan avanzando y que se mantengan muchos años. Yo creo que ahí está
ahí está la clave, porque yo tengo muchos años en esto. Y yo he visto bastante gente que ha llegado, que ha estado, que se ha ido, que ha regresado o que se ha marchado definitivamente. Entonces yo creo que la clave es retener a este talento, y que este talento, pues, con los recursos que pueda, con las horas que pueda, con la productividad que pueda aportar, pues siga haciéndolo de manera voluntaria y apasionada. Porque realmente, si nosotros quisiéramos hacer algo mucho más profesional, pues eso requiere un montón de dinero. O sea, porque tienes que pagar sueldos, porque tienes que pagar oficina, porque tienes que pagar publicaciones. O sea, es una inversión importantísima. Y realmente, y hacen falta empresarios en el Ecuador dispuestos a invertir en estas ideas. Entonces, yo sí creo que de momento el voluntariado es muy importante. Claro, es primordial. Justamente has mencionado el empresariado. Tú te dedicas a analizar el entorno empresarial en el Ecuador. Cuéntanos, por favor, cuáles son las limitaciones que tú ves para este sector que ha sido tan demonizado. O sea, hay ciertas cosas que tienen razón la crítica, porque vivimos en este entorno de empresarios también. Así es. Pero ¿cuáles son las limitantes que tú ves a esa persona honesta que quiere emprender y que se le pone una traba desde el Estado? Hacer empresa de manera formal en Ecuador es muy difícil. Es un deporte extremo. Me gusta decir esto. Y hay que tener muy claro que los que hacen empresa y de manera exitosa en el Ecuador son héroes. Entonces, y esto se debe a una cuestión muy simple. El entorno regulatorio que existe en Ecuador está concebido para no hacértelo fácil, sino para hacértelo difícil. Porque hay una preconcepción de que el empresario es malo, de que el empresario es el diablo, de que el empresario es un ser malvado, de que perseguir su propio interés es un pecado. Entonces, realmente estos prejuicios han creado una regulación política, económica, que dificulta la generación de riqueza en el Ecuador. Ahora bien, vemos que esa demonización tampoco viene en vano. En la época de los 90, obviamente habían vínculos políticos entre lo que son las oligarquías económicas que dieron fruto a esta negatividad dentro de la sociedad civil ecuatoriana. Empresarios irresponsables, que no los puedes llamar empresarios. No son empresarios. Son empresarios, son cazadores de privilegios, de rentas. ¿Cuál es el sistema que tú puedes denominar al Ecuador? Porque vemos que no somos un país capitalista, pero tampoco somos de ese socialismo extremo como en Venezuela. Es un contrapunto muy importante el que estás haciendo. A ver, Ecuador lo que tiene es un sistema mercantilista, corporativista, un sistema de privilegios, donde hay un establishment político-empresarial que realmente no quiere que las cosas cambien, donde este establishment no está interesado en generar un Ecuador de prosperidad, de oportunidades, sino un Ecuador donde donde la economía del país es prácticamente una parcela, es una gran hacienda que está dividida en pequeñas parcelas, y cada grupo de interés, cada lobby, cada grupo de presión, pues tiene su pequeña parcela. Entonces, y esta visión es muy tóxica, es muy dañina, y es la razón por la cual las grandes fortunas en el Ecuador se hacen al calor de las relaciones políticas. Las grandes fortunas en el Ecuador no se crean a través del trabajo duro, honesto, del sacrificio personal, familiar, sino que se crean a través de los vínculos políticos. O sea, a mí, cuando yo toco este tema en conferencias, a mí me gusta poner el ejemplo de dos individuos que empiezan sus negocios en el año 2006. Entonces, el primer individuo gana un presidente de las elecciones al año siguiente, y este individuo es amigo de un ministro de Obras Públicas. Y el otro señor, vamos a decirle el individuo B, en cambio es un empresario honesto, trabajador, que trabaja de sol a sol, de lunes a domingo, que no para, que es muy productivo, que trata bien a sus empleados, a sus proveedores. Pero la realidad te dice que probablemente el que se haga rico más rápido va a ser este empresario con conexiones políticas, que realmente no es un empresario, sino que es un cazador de rentas. Entonces, ahí está la clave
de la baja productividad del Ecuador, de por qué no prosperamos, de por qué no somos libres. Es un problema estructural. Ahora la pregunta es, ¿cómo solucionarlo? ¿Cuáles son las pautas que... ¿Dónde están los focos donde están mal las cosas? ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder cambiar eso? Bueno, esa es una pregunta muy fuerte, muy densa. La podemos abordar de diferentes aristas, pero yo te lo podría resumir con que necesitamos menos Estado y más libertad. O sea, a ver, por decirte los temas laborales, contratar personal en Ecuador es muy difícil, es muy complicado, despedirlos todavía es muy costoso. Exportar, importar, temas arancelarios, declarar impuestos, la tasa de impuestos. Hay demasiados temas, realmente, entonces es complicado, es complejo. Este país molesta al empresario. Eso nos queda completamente claros. Pero ahorita vimos el qué. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Así es. La cosa es cómo cambiarlo en un punto en el cual tú dices, sí, hay un sistema regulatorio del mercado de trabajo donde deja mucha gente afuera. Así es. Y si dejas mucha gente afuera, hay mucha gente que no está contribuyendo en pagar los impuestos que podrían cubrir, por ejemplo, este déficit fiscal. Ajá. Tenemos que sacar a esta gente del subempleo y meterlos a que se incorporen al mercado de trabajo. mercado laboral. Pero el rato que tú lo quieres hacer, viene la retórica que quieres flexibilización laboral, que quieres quitar derechos, que lo que pasa es que tú quieres... Esta izquierda jurásica, aliada con la pseudo derecha de la costa, de color amarillo, que boicotean todas las reformas estructurales de este país. Sí, lamentablemente. A ver, este problema tiene una solución política. Ecuador necesita tener más partidos políticos. De hecho, tuvo un intento de partido político pro libertad. Este partido, pues, es un tema muy polémico lo que voy a decir, pero ya está muy lejos de eso. Pero este país necesita no uno, sino varios partidos que promuevan la libertad y que ganen espacios de poder y que tomen decisiones políticas, porque la reforma del Ecuador se hace a través de la política. O sea, conquistando espacios políticos se hacen las reformas económicas, porque la opinión es importante, porque la academia es importante, pero donde se toman las reales decisiones es en la política. Entonces, no es mi caso, yo no quisiera estar ahí eventualmente en este rato, o este año, de pronto en el largo plazo, pero definitivamente tienen que haber más liberales en política, tienen que fundarse más partidos liberales. El problema con todo eso es que viene la pregunta del millón, la del huevo o la gallina. ¿Qué es lo que se tiene que cambiar primero? ¿La política o la cultura? Porque, por ejemplo, digamos, puedes llegar al poder. Pongamos el caso de Rafael Correa. Él llegó al poder. También tenía la cultura. También tenía la idea que sustentaba su proyecto político. Y por eso pudo implementarlo. El momento que la gente dejó de apoyar una gran cantidad de la gente dejó de apoyar el proyecto político, eso se vino abajo. Así es. Y hoy lo vemos que, por ejemplo, las cosas que hay que hacer es una reforma laboral. Lenin no puede hacer una reforma laboral. Lo que hay que hacer es quitar el subsidio. Lenin no puede quitar el subsidio, hacerlo. porque obviamente no tiene sustento. ¿Qué viene primero? No, definitivamente la cultura. Lo que pasa es que la cultura es una cuestión de largo plazo, es una cuestión de décadas. Una cuestión de, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo en Chile no es algo que está pasando de la noche a la mañana, es algo que se viene gestando hace 20 años. Entonces, definitivamente la cultura va primero. Lo que pasa es que el esfuerzo cultural no se ha dado en el Ecuador. Y digamos, hay que reconocer que todavía estamos lejos de eso, de dar esa batalla cultural, como la denominan algunos. Entonces, sin embargo, las urgencias son apremiantes. La gente está sin trabajo. Las empresas no están preocupadas por vender más, sino que están preocupadas por atender al regulador. Hay múltiples problemas. Entonces, realmente hay que pensar en solucionarlos. Y digamos, esto puede sonar cortoplacista, pero hay que buscar la manera de generar algún impacto. Entonces, ya tenemos modelos exitosos como lo que pasó en Brasil, como lo que ha pasado en España. Entonces, yo creo que
cuestiones así podríamos empezar a replicar en el Ecuador. No necesariamente desde el libertarismo, pero digamos desde la derecha, un poquito más conservadora. Pero sin embargo una derecha que cree en el libre mercado, en el libre comercio, en el Estado pequeño. Entonces, que digamos tiene un corte religioso, que se ampara en este tipo de instituciones, que ya existen, que son influyentes, que tienen una cultura muy fuerte, que están muy arraigadas. Entonces creo que estos son marcos de referencia que debemos empezar a mirar. Aunque digamos, nuestro corazón no nos pinte por ese lado, sin embargo la urgencia está. ¿Y cuál es el marco exitoso? Aplícalo. Hay que ser pragmático. Lo que me vendría a mí más o menos de la idea es hacer facciones dentro de los partidos que ya existen en este momento. ¿A eso te refieres? Una de las cosas que te comentaba es justamente eso, que ya existen diversidad de partidos políticos, aparentemente hacia la derecha, pero en la práctica muy lejos de eso. Pero sí, que tienen que conformar facciones. Y digamos, esas facciones ya existen. Lo que pasa es que son minoritarias, son poco influyentes. Entonces, de alguna forma hay que impulsarlas, hay que nutrirlas, hay que darles músculo, hay que darles entrenamiento. Entonces, hay que potenciarlas. Y esto es muy importante, los libertarios en Ecuador no tienen que pelearse. No solamente en Ecuador, en América Latina, en el mundo. No tienen que pelearse, pues es un grupo pequeño. Y es un grupo pequeño que en el 90% de las cosas coincide, tiene valores similares. No tiene sentido pelearse por ese 10% de diferencias. Entonces, hay que apoyarse unos a los otros, hay que trabajar en equipo. Como decía alguna vez Pablo Rosemena en una conversación que teníamos, hay que tener espíritu de cuerpo. A los libertarios nos falta espíritu de cuerpo, no solo en Ecuador, pero en América Latina. Por ahí van los tiros. Sí, más o menos ese sentido de lo que sí lo hace la izquierda, ese sentido de hegemonía. Así es. La izquierda, por ejemplo, pese a que sean unos muy diferentes hay los trotskos o también hay maoístas, o sea, me voy a los extremos, pero en el momento que se unen para llegar y subirte los impuestos, quitarte libertades, no hay debate, o sea, pero llegan al poder. El rato que ya están en el poder, ahí se pelean, se dan las navajazos. Así es. No, pero es que, a ver, mira lo que pasó en Argentina. Tienes a la facción de Cristina, que es una facción sindicalista, estatista, una facción que hace territorio, y por el otro lado tienes una facción, la de Alberto Fernández, que es una facción más empresarial, más elitista, y sin embargo se juntaron y ganaron las elecciones. O sea, se reinventaron, dejaron las diferencias, llegaron al poder, regresaron al poder. Entonces, aunque esa ideología política no nos guste, sin embargo, esos procesos nos dejan lecciones. Entonces, insisto en esto, tenemos que tener espíritu de cuerpo. ¿Cuál crees que tú debe ser el primer punto en el cual se puede lograr esta hegemonía? Define la hegemonía. Hegemonía en el sentido marxista. Okay. De diferentes, por ejemplo, Lenin más o menos lo ponía en el sentido de los campesinos deben juntarse con los obreros y los obreros deben juntarse con esta élite revolucionaria y hacer hegemonía entre todos para acabar con el sistema capitalista. No, mira, a ver. O lo que ahora hay la hegemonía en la izquierda, la nueva izquierda, que es el ecologismo, el feminismo, ven lo que llaman la interseccionalidad. No, mira, a ver, por ejemplo, yo estoy pensando, cuando tú me haces esa pregunta, quiero aterrizarla. El ecuatoriano medio no consume biblioteca, no consume libros, no consume cultura. El ecuatoriano medio es bastante limitado en ese aspecto. ¿Pero qué consume el ecuatoriano medio? Deportes, farándulas, telenovelas. ¿Cuál es el relato que encuentra en las telenovelas? ¿Cuál es el relato que encuentra en las telenovelas, Andrés? A ver, veamos. me coges de embajada porque no veo telenovelas, pero o sea, me pongo a imaginar en las novelas mexicanas que habían antes. O sea, cuando yo era niño, en el sentido de que la empleada que de pronto se hacía rica y se tenía que pelear con la señora o cosas así. El relato que hay en las telenovelas, incluso en las telenovelas ecuatorianas, yo no veo telenovelas, sin embargo yo tengo una abuela a la que adoro
y a la que visito frecuentemente. Entonces me siento a compartir con ella y, y si se pone a ver telenovelas, tengo que verlas con ella. Y el relato que encuentras en las telenovelas que se producen en Ecuador es el rico malo, el pobre bueno. La riqueza, perversidad. La riqueza, mala vida. Eso es lo que consume el ecuatoriano. Eso construye el imaginario. Entonces, yo creo que si queremos hacer un esfuerzo cultural importante y generar hegemonía, si se quiere, tenemos que empezar a cambiar el relato de las telenovelas. Tenemos que empezar a contar historias de éxito, historias inspiradoras, gente que sale adelante por su propio esfuerzo, que empieza desde abajo, porque de esa manera tú puedes construir otro clima de ideas en el pueblo ecuatoriano que solamente ve telenovelas, farándula y deportes y que no agarra ni un solo libro al año. Puedo más o menos resumirlo entre todo lo que me has ido contando, cambiar el clima de opinión cultural, Sí. al mismo tiempo que se van creando diferentes partidos políticos liberales. Así es, o sea, no uno, varios, porque lo que necesitamos es eso, una diversidad de voces, una diversidad de ideas. O sea, sería fabuloso que existiera un solo partido político con la fuerza suficiente para romper el tablero. Pero la realidad es que los seres humanos tienen diferencias, que hay afinidad con unos, hay más afinidad con otros. Entonces, bueno, si esa afinidad se puede explotar políticamente, en el sentido de que cada grupo, cada facción puede armar su partido, fabuloso, fabuloso, y que hagan alianzas, y que colaboren en determinadas iniciativas, y que en otras pues vayan por su cuenta. Pero sí tienen que existir, ese proceso tiene que darse. Totalmente de acuerdo. Y con eso ya pasamos al tercer bloque, que es el de recomendaciones. Quisiera que por favor nos ayudes con unas recomendaciones en cuanto a libros, obras, películas, esa hegemonía cultural, lo que tú consideres. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, tu podcast, tu programa de radio, pero algo que haya cambiado que haya aportado más, mejor dicho, a tu descubrir intelectual y académico y crees que le pueda servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Ok, a mí hubieron, yo diría que 3 libros que fueron muy influyentes conmigo. Primero, como te decía hace un ratito, Padre Rico, Padre Pobre, que lo leí de adolescente. Luego leí Camino de Servidumbre de Hayek en la universidad. Y luego ya cuando empezaba mis primeros años profesionalmente, leí a Hernando de Soto, El Misterio del Capital. Entonces, creo que fueron libros muy influyentes en mí, libros que, digamos, marcaron un camino. Y son libros que recomiendo ampliamente. Ahora, por ejemplo, sí me parece que hay que hacer un esfuerzo importante de empezar a buscar contenido también en Internet, que ya es abundante. Entonces, por ejemplo, esfuerzos como lo que hace Libertario, esfuerzos como lo que hace Spanish Libertarian de Ignacy Bultó en Barcelona, esfuerzos como VisualPolitik, que es una cosa fabulosa. Incluso lo que estamos haciendo de manera muy, muy incipiente todavía desde Guayaquil, como la píldora roja. O sea, hay cada vez más espacios, cada vez hay más voceros, más canales, y eso es importante. Eso es importante porque estamos todos en la tarea de seguir educando, de seguir difundiendo las ideas y digamos, cada vez hay más herramientas para seguir formándose, para seguir aprendiendo. A mí también me marcó muchísimo, por ejemplo, ir a la Universidad del Cato. Me marcó muchísimo, fue hace pocos años, ir a la Academia de la Naumann en Gummersbach, Alemania. Yo creo que estos esfuerzos académicos, estos retiros, son muy importantes no solamente desde lo académico, pero también desde las redes, de los contactos, de las alianzas, de las amistades. Entonces, creo que esos son los espacios a los que hay que apuntarse. Y asimismo, como tú mismo lo dices, hay que hacer un esfuerzo y hacer uso de este orden espontáneo que es el mundo del Internet. Así es. Asimismo vemos que van saliendo incipientemente, artesanalmente. Como lo del proyecto de Libertario, como lo es la píldora roja. Artesanalmente, nunca mejor dicho. Quisiera pasar a recomendaciones de voceros. Me mencionaste la vocería, que es algo muy importante. Sí.
¿cuáles figuras tú crees que son indispensables que la gente vaya descubriendo por sí? Unos puede ser para poder entrevistarlos, si es que se da la oportunidad, pero muy importante que la gente descubra por su cuenta nombres que puede que estén tras las cámaras, que puede que estén en el mundo académico. Que todavía no están en la gran palestra. Ajá, pero que tú consideres indispensable para ampliar esta red liberal. Ok, mira, en Ecuador creo que son muy destacables e importantes las voces de gente como Pablo Arsemena, de Gabriela Calderón, pero también de José Lo Andrade. José Lo Andrade es un gran amigo, es el director actualmente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es quien está prácticamente todos los lunes conmigo en la Píldora Roja. José Lo es un gran maestro, es una gran persona, un gran ser humano, un gran académico. Entonces yo creo que también deberían empezar a escucharlo un poquito más a él. Y bueno, a nivel latinoamericano, Axel Kaiser, Vanessa Vallejo, por ejemplo. En Argentina está Javier Milei, que se ha vuelto indispensable. Tiene un estilo, digamos, polémico, tiene un estilo particular, pero sin embargo ha sido capaz de construir un movimiento en Argentina y que ha trascendido ese país. De ahí, por ejemplo, te diría que Gloria Álvarez también está haciendo un trabajo muy interesante, que, digamos, no necesariamente podemos coincidir con todo lo que ella propone, con todo lo que ella sostiene, pero sin embargo, el imán que representa a ella es indiscutible. Mi amiga Antonella Martí en Argentina también, es decir, voces que están surgiendo, voces nuevas y gente que hay que empezar a mirar con lupa, hay que empezar a hacer seguimiento. De ahí, por ejemplo, en España me encanta escuchar a Juan Ramón Rayo, un referente fuera de serie. Fernando Díaz Villanueva también, que tiene un podcast impresionante. El Instituto Juan de Mariana tiene un canal de YouTube que también es muy, muy valioso. El canal de YouTube de la Fundación para el Progreso de Chile también es de primera clase. Entonces, ¿sabes qué? Incluso en Chile hay una chica con la que yo me llevo muy bien, se llama Sacha Hanik. Ella es investigadora de la Fundación para el Progreso y es especialista en temas asiáticos. Sin embargo, con ella se puede conversar de todo. Una mujer brillante, súper culta. Creo que esa es una de las voces jóvenes que también habría que empezar a seguir. Y lo más interesante de esto es que la gente se va inspirando escuchando a personas que tienen cosas interesantes que decir. Hay mucha gente que ha salido a la palestra pública escuchando a estas personas. Y mira, yo los conozco a muchas de estas personas. Con muchos de los que te mencioné son amigos míos. Tengo amistad personal. Son personas normales, son personas de carne y hueso, son personas que dedican su tiempo al activismo, pero que tienen otras actividades particulares y que se dedican a otras cosas. Y son gente real, son gente que así como tú los puedes ver en una entrevista de televisión, así son ellos en su vida diaria. Entonces, yo creo que estos casos son importantes resaltarlos porque el libertarismo no es, o las ideas de la libertad, no es una cuestión de élites, no es una cuestión de señoritos intelectuales, es una cuestión de la calle, de la gente normal. Precisamente. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. No sé si tú quieres añadir algo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y por favor no dejen de seguir a La Píldora Roja. Lo pueden encontrar en YouTube como La Píldora Roja Ecuador y bueno, también estamos en Facebook y en Instagram. Así que los invito a seguirnos y a seguir todo lo que estamos comentando en ese canal. Gracias por esta oportunidad y les mando un abrazo. Bueno, y solo me queda agradecerte por esta gran entrevista que nos has brindado a todos y muchas gracias a ustedes que ven las entrevistas. No olviden, como siempre, si es que les ha gustado, darle like. Si es que no les ha gustado, igual le den like, por favor, para apoyar aquí los proyectos. Y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima.